Para el pueblo incipiente de Providence, acurrucado en una cuenca poco profunda de las altas llanuras, esa presa eran ellos. Cada ráfaga que se colaba por los huecos sin calafatear de las nuevas paredes de troncos era una promesa de la violencia por venir. Un susurro de la muerte blanca que pronto cubriría el mundo. Y en el borde de ese pueblo, un poco más lejos de lo que se consideraba seguro, vivía una muchacha. Era un fantasma antes de estar muerta. Un hilo suelto en el tapiz, por lo demás apretado, de la comunidad. Huérfana por una fiebre que se había llevado a su madre y una expedición insensata que había reclamado a su padre. Tenía 18 años y no poseía más que un vestido raído, un cobertizo de lona remendado y un nombre que a nadie le importaba usar. Para la gente de Providence, era simplemente la muchacha, un problema a punto de ocurrir, un caso de caridad en ciernes, un cadáver futuro al que tendrían que buscarle un lugar en el suelo helado cuando llegara la primavera. La lástima fue la primera moneda que le ofrecieron. Llegaba de mujeres como la esposa del pastor, entregada con una tristeza de cabeza y una hogaza de pan de un día. Pero la lástima era una moneda que se devaluaba rápidamente. Para cuando los álamos temblones habían perdido su oro y se erguían como esqueletos contra el cielo morado amoratado, la lástima se había agriado en algo más duro, el juicio. Era un lastre. El pensamiento no se decía, pero flotaba en el aire más espeso que el humo de la leña de sus chimeneas. Estaba en la mirada del señor Salas Blackwell cuando pasaba a caballo junto a su precario campamento, su mirada deteniéndose en las delgadas paredes de lona de su refugio, como si se sintiera personalmente ofendido por su insuficiencia. Blackwood era los cimientos del pueblo, tanto literal como figurativamente. Era el maestro constructor, el hombre cuyas manos gruesas y callosas habían labrado los troncos y levantado las paredes de casi todas las estructuras de Providence. Su propia casa era un testimonio de su filosofía, vigas gruesas de madera cuadrada, una enorme chimenea de piedra y un tejado tan inclinado que la nieve no tendría más remedio que rendirse. Su mundo era de ángulos rectos, verdades sólidas y la lógica brutal e implacable de la madera y la piedra. El cobertizo de la muchacha era una afrenta a esa lógica. Era algo temporal en un lugar que exigía permanencia, una oración en una tierra que solo respondía a un hacha. Una tarde, cuando la temperatura cayó en picada y los primeros copos de nieve comenzaron a caer de un cielo color pizarra, la muchacha se sentó acurrucada junto a su pequeño y chisporroteante fuego. El frío no estaba solo en el aire. Era una presencia física, un peso que oprimía desde todos los lados. Se filtraba desde el suelo, irradiaba desde las oscuras y vacías llanuras y caía del cielo indiferente. El calor de su fuego era un mentiroso. Calentaba sus espinillas mientras la nuca se le sentía envuelta en hielo. Era un grito diminuto y desafiante contra un rugido de silencio absoluto. Sabía, con una certeza que la helaba más que el viento, que no sobreviviría al invierno en ese lugar. La lona se rasgaría, el fuego se apagaría, el frío tenía la intención de matar, y era paciente. La desesperación es una llave. Abre habitaciones en la mente que nunca supiste que existían. Esa noche, tiritando violentamente bajo una manta de lana fina, su mente no se volvió hacia el pueblo en busca de ayuda. Sabía que esa puerta estaba cerrada. En cambio, retrocedió hacia el ático polvoriento de la memoria, hacia su padre. Él había sido un hombre de curvas en un mundo de líneas rectas. Geólogo y agrimensor, estaba obsesionado no con la superficie de la tierra, sino con su alma. La gente del pueblo lo recordaba como un soñador, un hombre que podía pasar una semana mapeando un solo afloramiento de granito sin valor, mientras otros reclamaban tierras y levantaban graneros. Llevaba cuadernos llenos no de libros de contabilidad y cuentas de madera, sino de extraños diagramas arremolinados de estratos rocosos, bosquejos de flujos de agua y notas en una escritura arañosa sobre cosas que llamaba pulmones de tierra y mareas de piedra. Era un tonto, decían, un hombre que escuchaba a las rocas en lugar de a la razón. Pero había sido su padre. Y en el fondo de su pequeño cofre de madera, envuelto en tela aceitada, estaban sus últimos diarios. Encendió una vela de sebo preciada y lo sacó. El cuero estaba agrietado, las páginas quebradizas. El olor a papel viejo y tierra olvidada llenó su pequeño espacio. Durante horas leyó sus palabras, sin comprender del todo los términos geológicos, pero sintiendo la pasión detrás de ellos. Escribía sobre la tierra no como algo muerto que debía ser conquistado, sino como un organismo vivo y respirante.
Escribía sobre el calor profundo, el fuego interno del planeta, y como en algunos lugares se filtraba cerca de la superficie a través de fisuras y respiraderos, un secreto susurrado por la piedra. Los hombres se congelan, había escrito en una página, su letra emocionada, casi frenética. Se congelan en sus cajas de madera, quemando el bosque para mantenerse vivos una noche más mientras duermen sobre un lecho de brasas que no pueden sentir. Luchan contra el invierno. Nunca se les ocurre pedirle una tregua. Entonces lo vio, un mapa dibujado en la última página del diario final. Era un bosquejo tosco de la misma zona donde ahora se alzaba Providence. Pero su padre no había marcado el arroyo ni los mejores rodales de madera. Había marcado las colinas, específicamente una colina, una larga y baja cresta de granito y esquisto que los colonos ignoraban, su suelo demasiado delgado para la agricultura, su roca demasiado dura para la cantera. Había dibujado una pequeña X en su cara norte y, junto a ella, una frase críptica, la colina que respira. A la mañana siguiente, antes de que el sol tuviera el valor de asomarse por el horizonte, la muchacha se puso en movimiento. La esperanza era un combustible que ardía más que cualquier leña. Tomó un pequeño pico, una pala y el diario. Siguió el mapa, sus botas crujiendo sobre el suelo endurecido por la escarcha. La colina estaba exactamente donde él la había dibujado, un gigante dormido de piedra y tierra. Buscó durante horas, sus dedos entumeciéndose, su esperanza comenzando a desvanecerse. Era solo una colina. Su padre había sido un soñador, un tonto, tal como habían dicho. Ella era la tonta por creer. Se desplomó contra un afloramiento rocoso, vencida, el frío calándole hasta los huesos. Y entonces lo sintió. No era una ráfaga. Ni siquiera era una brisa. Era una presencia. Una diferencia sutil en el aire junto a su mejilla. Levantó la mano y sintió una corriente de aire tenue, casi imperceptible, que salía de una grieta en la roca no más ancha que su puño. Acercó el rostro. El aire que salía no era cálido, no como un fuego, pero no era el frío mortal del mundo exterior. Era templado. Era el aire de un sótano en otoño, de la tierra profunda que aún no había oído hablar del invierno. La colina respiraba. Por un momento quedó paralizada por una sensación de asombro tan profunda que rayaba en el terror. Su padre tenía razón. No había sido un tonto. Había sido un profeta. Luego, el terror fue reemplazado por una determinación feroz e inquebrantable. Esta era su tregua con el invierno. Esta era su respuesta. No regresó a su cobertizo. Comenzó a cavar. El trabajo era una nueva clase de brutalidad. La grieta era estrecha y tuvo que romper la roca con su pequeño pico. Pieza por pieza, agonía por agonía. Arrastraba la piedra y la tierra en una pequeña cesta de mimbre. Su espalda gritaba, sus manos sangraban. No era una constructora. No era una cantera. Era una muchacha desesperada impulsada por el sueño de un hombre muerto. Día tras día trabajó. El sol salía, la encontraba cubierta de polvo, y se ponía sobre la misma escena. Ignoró el mundo. Comió sus escasas raciones de carne seca y galleta dura, bebió de un manantial cercano y regresó a su madriguera. El agujero se hacía más profundo, más ancho. A 40 pies de distancia, como había predicho el diario, la naturaleza de la roca cambió. Se volvió más blanda, fisurada, y el suave aliento de aire cálido se convirtió en un flujo constante e innegable. La roca misma parecía vibrar con una energía latente. Allí haría su hogar. Su extraña actividad no pasó desapercibida. Algunos niños del pueblo, desafiándose unos a otros, se escabulleron hasta la colina para espiarla. Volvieron con historias salvajes de la muchacha huérfana cavando su propia tumba. La historia se extendió por Providence como un contagio. La lástima era un recuerdo lejano. Ahora era una oscura y mórbida curiosidad. Era la loca del pueblo. Finalmente, Silas Blackwood llegó. No vino a ayudar. Vino a confirmar. Montó su gran caballo gris por la suave pendiente de la colina. Su rostro era una máscara de deber severo. La encontró en la entrada de su túnel. Su rostro y vestido manchados de tierra, su cabello una maraña salvaje, arrastrando un cubo de esquisto. Parecía salvaje. Parecía loca. Desmontó, sus pesadas botas resonando en el suelo duro. Muchacha, dijo, su voz no desagradable,
pero pesada con el peso de una certeza inapelable. ¿Qué es esta tontería? La muchacha enderezó la espalda, sus músculos protestando. No se inmutó ante su mirada. Es mi hogar, señor Blackwood. Él asomó la cabeza a la oscura abertura, una expresión de profunda incredulidad en su rostro. Olfateó el aire. Estás cavando tu propia tumba. Esto es una locura. Un agujero en el suelo es una guarida para lobos, un lugar para serpientes. No es un hogar digno para una mujer cristiana. Es cálido, dijo ella, su voz baja pero firme. Blackwood soltó una risa corta y áspera. ¿Cálido, muchacha? Eso es el frío de la tumba que sientes. La piedra extraerá cada bit de calor de tu cuerpo. La humedad se te meterá en los pulmones. El frío de un invierno de Wyoming no llama a la puerta. Se filtra a través de la propia tierra. Te congelarás sólida en este agujero antes de la primera tormenta de verdad. Hizo un gesto hacia el pueblo, una colección de ángulos robustos y rectos en el valle de abajo. Una casa adecuada se construye hacia el sol. Tiene paredes de madera gruesa para combatir el frío y un gran fuego para rechazarlo. Es una fortaleza. ¿Lo que estás construyendo? Negó con la cabeza, con una mirada de lástima genuina, aunque condescendiente, en su rostro. Es una tumba. Esta es una locura peligrosa. Mi padre conocía esta colina, dijo ella, su única defensa. Tu padre, dijo Blackwood, su voz suavizándose ligeramente, era un buen hombre, pero su cabeza estaba llena de nociones fantásticas. Veía cosas que no estaban allí. No sigas a su fantasma hasta la tumba. Baja al pueblo. Encontraremos un lugar para ti en el desván de la iglesia hasta que pase esta locura. Era una oferta de caridad, pero se sentía como una jaula. Aceptar sería admitir que él tenía razón, que su padre era un tonto, que ella era una huérfana indefensa destinada a la lástima del pueblo. No, dijo ella. Gracias, señor Blackwood, pero me quedaré. Él la miró fijamente durante un largo momento, su mandíbula tensa. Había ofrecido sensatez, y ella había elegido la locura. Había ofrecido la salvación, y ella había elegido una tumba. Su deber estaba cumplido. Montó su caballo, el cuero crujiendo bajo su peso. Así sea, dijo, su voz plana y final. No vengas a llorar cuando la escarcha te alcance. Se alejó al trote, una silueta rígida contra el cielo frío. La muchacha lo vio marcharse, luego se dio la vuelta y regresó a la tierra. Su visita no había sacudido su determinación. La había endurecido hasta convertirla en acero. Ya no solo construía un hogar. Construía un argumento. Construía un testimonio. Su juicio había completado su aislamiento. Ya no era solo una huérfana. Era una tonta y estaba total y completamente sola. El narrador debe hacer una pausa en esta historia. Porque para comprender la tormenta de nieve que se avecina y los destinos de los dos constructores, primero deben comprender la naturaleza de la guerra que libraban. Deben comprender la física del frío. Silas Blackwood era un maestro en su oficio, pero su oficio se basaba en una premisa errónea. Sus cabañas eran fortalezas diseñadas para librar una guerra directa y brutal contra el invierno. Consideren su diseño. Las paredes eran de troncos gruesos, de 12 pulgadas o más. En su mente, esto era un escudo poderoso. Pero la madera, a pesar de toda su fuerza, es un mal aislante. El calor la atraviesa con relativa facilidad. El valor R, una medida de la resistencia térmica de una pared de troncos macizos, es sorprendentemente bajo. Era un escudo, sí, pero con goteras. Su arma principal era la estufa de hierro fundido, un dios negro y achaparrado que se alzaba en el centro de la sala principal. Esta estufa era un dios hambriento. Exigía un tributo constante de roble y pino, consumiendo una pila de leña con una velocidad aterradora. A cambio, producía un calor inmenso. Pero era un tipo específico de calor, convectivo y radiante. Calentaba el aire inmediatamente a su alrededor, que luego subía al techo, mientras que el aire más frío y denso era aspirado desde el suelo para reemplazarlo. Esto creaba una circulación constante con corrientes de aire. Además, este proceso, conocido como efecto chimenea, significaba que el fuego succionaba activamente el aire que acababa de calentar hacia arriba por su propia chimenea y, al hacerlo, arrastraba más aire exterior helado a través de cada grieta y hendidura en la construcción de la cabaña. El resultado era una casa de extremos.
Podías quemarte las manos a un pie de la estufa, mientras que a 10 pies de distancia, una taza de agua formaba una capa de hielo. Las propias paredes, a pesar del fuego rugiente, permanecían frías al tacto, llorando constantemente con condensación a medida que el aire interior cálido y húmedo golpeaba sus superficies gélidas. La cabaña de Blackwood era un arma, pero profundamente ineficiente. Era un grito en un huracán. Una batalla ganada momento a un costo tremendo en combustible y comodidad. Una batalla que podía perderse en el instante en que el fuego flaqueaba. La creación de la muchacha no era una fortaleza. Era un banco. No era un arma. Era una conversación. Su primer principio, heredado del diario de su padre, era el aislamiento. Al excavar en la colina, había colocado su hogar dentro del mejor aislante disponible, la propia tierra. 10 pies de suelo y roca tienen un valor R tan masivo que hacen que una pared de troncos parezca un vidrio. La tierra profunda mantiene una temperatura notablemente estable, alrededor de 50 a 55 grados Fahrenheit, independientemente de la estación. Ella no luchaba contra el aire a menos 40 grados Fahrenheit. Partía de una base de 50 grados. El invierno no estaba en sus paredes. Estaba a decenas de pies de distancia, al otro lado de una montaña de masa térmica. Su segundo principio era la fuente de calor. El respiradero geotérmico no era un fuego rugiente. Era una fuente de energía suave, constante y, lo más importante, gratuita. Era la propia exhalación lenta e inagotable del planeta. Pero ella no dejaba que ese aire caliente entrara simplemente en su espacio vital. Siguiendo los bocetos de su padre, que a su vez se inspiraron en los hipocaustos romanos antiguos, había pasado semanas creando un plenum bajo el piso. Colocó un piso de grandes losas de piedra sobre una red de canales poco profundos que había tallado en la roca base. El aire del respiradero se canalizaba hacia estos canales, fluyendo por debajo de todo su piso antes de salir por un respiradero secundario pequeño en el otro lado de su cámara. El efecto fue revolucionario. Todo el piso de su vivienda se convirtió en un único radiador masivo y suave. El calor no se concentraba en un solo lugar. Estaba en todas partes. Subía uniformemente, calentando el aire, las paredes y cada objeto en la habitación. No había corrientes de aire, ni puntos fríos. Su tercer principio era la eficiencia, lo que su padre llamaba hacer que el humo pague el alquiler. Tenía un pequeño fuego construido en un nicho tallado en la roca, que usaba para cocinar y para luz. Pero su chimenea no era un tubo recto hacia el mundo exterior. Era un largo conducto sinuoso de piedra que serpenteaba a través de la parte más gruesa de la pared de roca detrás de su espacio vital antes de salir a la superficie en la ladera de la colina. El humo caliente del fuego tenía que recorrer este largo camino sinuoso, y cada centímetro del camino, la inmensa masa térmica de la roca fría extraía el calor de él. Para cuando el humo salía de la chimenea, estaba frío, habiendo cedido la gran mayoría de su energía térmica a la piedra. Esa pared de piedra se convertía entonces en otro radiador lento y suave. Era una batería térmica, que almacenaba la energía de un fuego pequeño y breve y la liberaba durante horas después. Su vivienda no gritaba. Contaba una larga y cálida historia. Era una parte viva de la colina misma, que almacenaba su calor ancestral y bebía, no engullía, el calor de sus pequeños fuegos. Era un sistema de inteligencia profunda y radical. Un sistema a punto de ser puesto a prueba. Antes de que el gran huracán blanco llegue a poner a prueba ambas ideas hasta su punto de ruptura, quiero preguntarte algo. Si aprecias estas historias de sabiduría olvidada y el triunfo de lo no convencional, tómate un momento para suscribirte a este canal. Dime en los comentarios a continuación cuál es la solución de baja tecnología más ingeniosa que hayas visto u oído. Tu participación ayuda a que estas historias lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Ahora, volvamos a Wyoming. Mientras el cielo comienza a caer, la tormenta no llegó. Se materializó. Un momento el cielo era una lámina de gris apagado. Al siguiente, el mundo había desaparecido, borrado por una pared cegadora y chirriante de blanco. La gente de Providence lo llamó la muerte blanca, una tormenta de nieve de tal intensidad histórica y salvaje que se hablaría de ella en voz baja durante generaciones. El viento no era un aullido. Era una fuerza física, una cosa sólida que se estrellaba contra las paredes de las cabañas, buscando cualquier debilidad.
La nieve no eran copos, sino un torrente horizontal de finos cristales de hielo afilados que se filtraban en las grietas más pequeñas. La temperatura se desplomó, no por grados, sino por decenas de grados. Cayó a 30 grados bajo cero, luego a 40, luego a unos imposibles 50 grados bajo cero. Era un frío que convertía el agua hirviendo en hielo en el aire. Un frío que hacía estallar los árboles con un sonido como un disparo. Dentro de la robusta cabaña de Silas Blackwood, la guerra se estaba perdiendo. Él, su esposa Sarah y sus 2 hijos pequeños estaban acurrucados en el pequeño círculo de calor furioso que despedía la estufa de barriga. La estufa brillaba de un rojo opaco y furioso, devorando el roble sazonado que él le echaba. Sin embargo, el frío estaba ganando. Presionaba desde todos los lados. Las paredes de troncos, que habían parecido tan poderosas, eran ahora conductos de escarcha. Una gruesa capa de hielo cristalino las recubría por dentro, brillando a la luz de la lámpara. El viento gritaba a través del calafateo que tan cuidadosamente había aplicado. Un lamento de Banshee que nunca cesaba. Cada 10 minutos, Blackwood tenía que salir del círculo de calor y hacer el peligroso viaje hasta la pila de leña apilada contra la pared trasera, su aliento congelándose en su barba, el frío un golpe físico. Silas, susurró su esposa, su rostro pálido de miedo, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Las mantas de los niños están rígidas de escarcha. Miró. Era cierto. Las mantas de lana que envolvían a su hijo e hija dormidos estaban rígidas en los bordes. El calor de la estufa era un mentiroso. Una isla frenética y desesperada en un océano de frío absoluto. Su fortaleza estaba fallando. El escudo se estaba rompiendo. La había construido con sus propias manos, según todas las reglas que sabía que eran ciertas. Y no era suficiente. Miró su menguante pila de leña y sintió un nudo frío de terror formarse en su estómago. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Por primera vez en su vida, Silas Blackwood, el maestro constructor, tenía miedo en una casa que él había hecho. Le temía al frío, sí, pero le temía más a haber estado equivocado. 70 yardas más arriba, en la ladera de la colina ahora invisible, existía una realidad diferente. Dentro de la madriguera de la muchacha, había silencio. La tormenta que desgarraba el mundo era aquí un zumbido distante y apagado, el sonido de un mar lejano. No había viento. No había corriente de aire. El aire estaba quieto y lleno del suave olor terroso de la piedra caliente. Una sola vela parpadeaba, su llama recta e inquebrantable, proyectando una luz dorada y suave sobre las curvadas paredes de roca. La muchacha estaba sentada en un taburete bajo hecho de una piedra plana, remendando un desgarrón en su vestido. El pequeño fuego en su hornillo de cocina brillaba con brasas, una olla de estofado ligero hirviendo sobre él, pero no era la fuente del confort de la habitación. El calor simplemente estaba allí. Estaba en el aire que respiraba. Subía del suelo bajo sus pies, una sensación constante y profunda de bienestar. Estaba descalza y la piedra era agradablemente cálida contra sus plantas. Llevaba solo su simple vestido, sin abrigo, sin manta envuelta alrededor. En un pequeño corral tallado en un nicho lateral, las 2 gallinas que había logrado comprar antes de la primera nevada cloqueaban suavemente, seguras y sin estrés. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. El aire no era caliente ni sofocante. El sistema de ventilación que su padre había diseñado, una simple entrada y salida, permitía un intercambio lento y constante de aire fresco, calentado al pasar a través de la roca. La humedad era perfecta, evitando el aire seco y agrietado que plaga las cabañas de abajo. Estaba enterrada, como había dicho Blackwood, pero era la tumba de una semilla que espera pacientemente en la tierra cálida la primavera. Era un útero, seguro y protegido de la violencia del mundo exterior. Sintió una paz profunda e inquebrantable. La teoría de su padre ya no era una teoría. Era la realidad cálida y respirante que la rodeaba. Él no había sido un tonto, y ella tampoco, se dio cuenta con un silencioso y poderoso oleada de vindicación. Durante 3 días y 3 noches, la tormenta de nieve arreció. En la mañana del 4.º día, el mundo despertó a un silencio impresionante y brutal. El viento había desaparecido. El cielo era de un azul despejado y dolorosamente brillante. La temperatura era de 52 grados bajo cero. Providence estaba enterrada.
La nieve yacía en enormes montículos esculpidos, algunos tan altos como los techos de las cabañas. El mundo era un paisaje prístino, hermoso y totalmente letal de blanco y azul. Dentro de su cabaña, Salas Blackwood era un hombre derrotado. Su último tronco estaba en el fuego. La escarcha en las paredes tenía 2 pulgadas de espesor. Su familia estaba acurrucada bajo todas las mantas que poseían. Sus rostros con un tinte azulado, su respiración superficial. Habían sobrevivido apenas. Pero la leña se había acabado y el frío persistía. Y a través de su agotamiento y miedo, un pensamiento ardía con una claridad terrible: la muchacha loca en su agujero en el suelo. Lo consumía un sentido del deber sombrío y terrible. La había condenado. La había ridiculizado. Se había ido a caballo y la había dejado a su suerte. Y ahora cegaramente estaba muerta, congelada sólida en su tumba de tierra, un monumento a su propia locura y a su juicio correcto, aunque severo. Tenía que ir a ver. Era su responsabilidad como líder del pueblo traer de vuelta su cuerpo, para darle un entierro cristiano cuando el suelo se descongelara. El viaje fue una peregrinación de culpa. Salir de su propia cabaña fue una lucha, forzando la puerta contra un profundo ventisquero. El frío era impactante, un dolor ardiente en sus pulmones con cada respiración. Se envolvió el rostro en lana, pero de poco sirvió. Caminó a través de nieve que a veces le llegaba a la cintura, a veces al pecho. Los 70 metros hasta su colina le llevaron casi 1 hora. Cada paso era una penitencia. Estaba ensayando el elogio fúnebre en su mente: una muchacha tonta, un final trágico, una lección para todos sobre los peligros del orgullo y las ideas no convencionales. Llegó a la base de la colina, su cuerpo dolorido, su corazón pesado. Buscó la entrada de su túnel, esperando encontrarla completamente enterrada bajo un ventisquero de 10 pies. Pero eso no es lo que vio. Lo que vio lo dejó paralizado. Lo que vio destrozó los cimientos de su mundo. Allí, emergiendo del manto de nieve, había un solo tubo estrecho de piedra de campo. Y de ese tubo, una delgada y perezosa voluta de humo gris se elevaba con calma, perfectamente recta en el aire cristalino e inmóvil. Cerca del tubo, la nieve se había derretido formando un círculo perfecto, revelando la tierra oscura y húmeda debajo. Era imposible. Era un milagro. Era una reprimenda. Trepó por el ventisquero, su mente dando vueltas. Encontró la entrada. No estaba enterrada. Un pequeño voladizo que ella había construido había desviado lo peor de la nieve, y parecía que ella había salido a despejarla. La puerta era pesada, gruesa, hecha de tablones y aislada con césped compactado. No estaba congelada. Extendió una mano temblorosa enguantada. Empujó. La puerta se abrió hacia adentro con un rasguido silencioso. No lo golpeó una ráfaga de aire muerto y helado, sino una suave ola de calor. Era un calor vivo, húmedo y que olía a pan horneado, tierra húmeda y a otra cosa: vida. Sus ojos, acostumbrados al blanco cegador del exterior, tardaron un momento en adaptarse. La vio. Estaba sentada en su taburete, moliendo grano con calma con un mortero de piedra pequeño. Estaba descalza. Llevaba solo su simple vestido. La habitación estaba bañada por una suave luz dorada, y hacía calor. Más calor que en su propia casa cuando la estufa rugía a pleno rendimiento. Entró tambaleándose, cerrando la puerta detrás de él. Miró a su alrededor, su mente incapaz de procesar la información sensorial. El aire era suave. Las paredes de piedra no estaban cubiertas de escarcha. Estaban secas y radiaban un calor suave y penetrante. Extendió su mano desnuda y la apoyó contra la pared de roca. Estaba caliente. Presionó su palma contra el suelo de piedra. Estaba más caliente aún. Era una mentira. Tenía que ser una mentira. Desafiaba todos los principios que conocía. Vio las gallinas en su nicho picoteando algo de grano esparcido, vivas y bien. Vio un pequeño estante con panés, no congelados. La vio a ella, la muchacha, mirándolo, no con triunfo, no con burla, sino con una calma serena y sabia. Toda su certeza, toda su experiencia, todas las sólidas verdades angulares sobre las que había construido su vida se desmoronaron. Él era el maestro constructor, el hombre que sabía cómo combatir el invierno, y había sido derrotado total y completamente. Y esta muchacha, esta huérfana loca y tonta, no había combatido el invierno.
Se había reconciliado con él. La miró a ella, la arquitecta de este santuario imposible, y todas las palabras que había preparado, todas las justificaciones y declaraciones, desaparecieron. Estaba despojado de su arrogancia, dejado solo con una única pregunta rota y susurrada: ¿cómo? Ella dejó de moler. Miró al hombre poderoso, ahora humillado y tiritando en su puerta, y no sintió victoria, solo una ola de empatía. Vio el agotamiento en sus ojos, la escarcha en su barba, la derrota en su postura. No era un enemigo. Era solo un hombre al que le habían enseñado la historia equivocada. Se levantó y sirvió un poco de caldo tibio de la olla sobre las brasas en una taza de barro. Rompió un trozo del pan que había horneado esa mañana. Se los ofreció. Su estufa le grita al frío: señor Blackwood, dijo ella, su voz suave. Mi hogar le cuenta una historia. Señaló el suelo, las paredes. La tierra proporciona su propio calor. Solo hay que estar lo suficientemente callado para escucharlo. Mi padre escuchó. Me enseñó cómo. Blackwood tomó la taza, sus manos temblorosas. El calor se extendió por sus dedos hasta sus brazos. Una sensación tan profunda que era casi dolorosa. Bebió el caldo. Era simple, pero era lo más maravilloso que había probado en su vida. Comió el pan. Lloró. No estuvo equivocado por mucho tiempo. Silas Blackwood era un hombre arrogante, pero no era un tonto. Su arrogancia se basaba en un cimiento de verdad, Perk.